Entonces, la transmisión de la de la información genómica, ¿tá? Y los mecanismos que aseguran su regulación y su control son esenciales para poder mantener y darle continuidad a la vida. Eh, entonces, como dijimos desde el principio, el genoma es un sistema abierto que está continuamente expuesto a estos agentes físicos, químicos, etcétera, em, que tienen cierta probabilidad de ser tóxicos en el medio celular. Las diferentes lesiones que se pueden generar en el ADN, tales como pueden ser la oxidación de bases, las roturas de una cadena, lo que se conoce como rotura simple de cadena, o de las dos cadenas, lo que conocemos como roturas doble cadena, entre otros tipos de lesiones, son eventos que son comunes en la vida celular. ¿Ah? O sea, se dan de manera común. Y como se dan de manera común y como también es muy importante mantener la estabilidad genómica, existen varios mecanismos que se han ido seleccionando a lo largo de la evolución que van a contribuir para mantener la estabilidad genómica. O sea que estos mecanismos se encargan de solucionar por lo menos la mayoría, de procesar por lo menos la mayoría de este tipo de lesiones. ¿Tá? Tanto lo que son los daños exógenos como los endógenos son una fuente potencial de inestabilidad. em, y pueden generar alteraciones que pueden ir desde mutaciones puntuales hasta grandes tipos de reordenamientos cromosómicos. ¿Tá? Lo que tiene que ver con la inestabilidad genética, a veces, en algunos momentos, es necesaria, ¿tá? O puede considerarse como un mecanismo generador de variabilidad genética. Y viéndolo como un mecanismo de variabilidad genética, como un conductor de la evolución a nivel molecular, ¿tá? Pero sin embargo, la inestabilidad genética es principalmente un fenómeno que está asociado con el envejecimiento celular, con la predisposición, el inicio y el desarrollo a varios tipos de cánceres y de enfermedades hereditarias en el hombre. De ahí que existe un control, una regulación muy importante a nivel de la célula en cuanto a lo que son la producción de las lesiones debido a la exposición a diferentes tipos de agentes, repito, ya sea externos como internos a la célula, el reconocimiento de estas lesiones y cómo esta célula puede procesarlas. Entonces, repasando los posibles daños que se pueden generar, tenemos los que son. En ese esquema que ven ahí, tienen diferentes tipos de factores que pueden producir daño, como son las radiaciones ionizantes, algunas sustancias utilizadas como anticancerígenos, como pueden ser la bleomicina, sustancias reactivas del oxígeno, que aparece como ROS porque es sus siglas en inglés, pero también mecanismos como pueden ser los bloqueos en la replicación. Bueno, diferentes tipos de factores que pueden provocar o producir daños y los tipos de daños que se pueden producir. ¿Sí? Eso lo van a ver en rojo. Entonces, por ejemplo, repasando un poquito estos tipos de daños, tenemos lo que son las dobles roturas del ADN, las roturas simples de ADN, pero también pueden haber pérdidas de bases o sustituciones de bases, oxidaciones de diferentes tipos de bases, formaciones de aductos, metilaciones, etcétera. O sea, es muy amplio el rango de posibles lesiones. Entonces es imprescindible que las células sean capaces de reaccionar adecuadamente al daño producido en el ADN de forma de
mantener la integridad del genoma. Entonces, como es muy importante mantener la estabilidad genómica, em, los eucariotas en particular cuentan con un mecanismo de vigilancia que es conocido como checkpoint o punto de control o punto de chequeo. Este es un mecanismo que es muy importante, es un mecanismo que lo que hace es coordinar e integrar los diferentes aspectos de la respuesta celular frente a la presencia de lesiones en el genoma. ¿Tá? Este checkpoint cuenta con una serie de sensores, ¿tá? Que primariamente lo que van a hacer es detectar el daño y a su vez van a generar una señal que mediante la acción de proteínas adaptadoras, esta señal se va a transmitir hacia nuevas proteínas que actúan como efectores. Finalmente, estos efectores lo que hacen es actuar sobre una serie de dianas, una serie de blancos diferentes dependiendo de la fase del ciclo celular en la que se produce el daño. ¿Ah? Y finalmente, estas dianas, estos blancos, son las responsables de las diferentes respuestas. Entre las respuestas que se pueden observar o que se pueden derivar de la activación del checkpoint, vamos a encontrar lo que es el bloqueo del, del ciclo celular, o sea, la respuesta que tenemos acá abajo. Hay una detención del ciclo celular que es muy importante para evitar que esos cambios que se han realizado sobre la estructura del ADN sigan propagándose, ¿sí? Sigan propagándose en línea, en la línea celular. Entonces hay una respuesta muy, muy importante que es la de bloquear el ciclo celular. Pero también, de alguna manera, se va a activar la reparación, se va a estimular la expresión de diferentes tipos de, de productos que van a ser capaces de reparar diferentes tipos de lesiones. O sea que la activación de la reparación a diferentes niveles puede actuar, por ejemplo, en la inducción transcripcional de genes de reparación, eh, puede haber activación directa de proteínas que están vinculadas con la reparación, puede haber una relocalización de factores de reparación hacia los sitios de daño. Tanto el bloqueo como la reparación acompañan otro tipo de respuestas como puede ser la estabilización de las horquillas de replicación. ¿Sí? Si en el momento en el que se está produciendo la replicación, la maquinaria se encuentra con un daño que no es capaz de reconocer, eh, puede llegar a producirse el colapso de la maquinaria de replicación y eso podría provocar, más allá de la lesión que ya se identificó, otros tipos de lesiones que pondrían, digamos que en peligro la estabilidad genómica. Entonces, la estabilización de las horquillas de replicación, que pueden haber detenido su avance debido a las lesiones, y también la regulación de la reanudación de la síntesis de ADN después de haber eliminado el daño. Em, También puede haber una respuesta involucrada con impedir la activación de orígenes de replicación tardío. En el caso de los eucariotas superiores, la activación de rutas de apoptosis también es una respuesta visible cuando no hay una capacidad de procesar el daño correctamente, cuando ese daño está demasiado extendido. Y hablando mal y pronto, es preferible que esa célula muera a que aumente la probabilidad de que se acumulen cambios en la estructura del ADN que puedan derivar en una transformación celular. Entonces dijimos,
posibles respuestas finales, no es que o se da una o se da otra, sino que se acompañan, ¿sí? No son excluyentes una con respecto a la otra. Detención del ciclo celular, estimulación de la reparación, estabilización de las horquillas de replicación que pueden haberse bloqueado, y si el daño es demasiado grande, si no hay una posibilidad de procesamiento adecuado, se puede activar la vía apoptótica, ¿sí? La muerte celular programada. Entonces, dentro de estas respuestas, la primera y la más estudiada ha sido el bloqueo del ciclo celular, la detención del ciclo celular. Entonces, como consecuencia de esto, dependiendo de la etapa del ciclo celular en la que se está actuando, se han podido establecer diferentes denominaciones del checkpoint, ¿tá? Por ejemplo, tenemos los denominados checkpoints de G1S y de G2M, que básicamente lo que hacen es bloquear la entrada en la fase S y en la fase M cuando se detectan lesiones durante la fase G1 y durante la fase G2 respectivamente, ¿no? También tenemos el checkpoint intra-S, que lo que hace es enlentecer la progresión por la fase S cuando el daño se produce en esta etapa propiamente. Em, También tenemos el checkpoint SM o de replicación, que lo que hace es impedir la entrada en mitosis si el ADN no se ha replicado completamente. Bien, además del checkpoint de daño en el ADN, hay otros mecanismos de control que también son capaces de contribuir. Por ejemplo, para asegurar que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas, que no haya errores en ese aspecto, existe el checkpoint de ensamblaje del uso, que lo que hace es retrasar la anafase hasta que todos los cromosomas estén unidos correctamente a microtúbulos y correctamente orientados. También existe lo que es el checkpoint de recombinación meiótica, que lo que hace es bloquear la primera división meiótica, mientras que no se hayan completado los procesos de apareamiento, de sinapsis y de recombinación homóloga, que son los que tienen lugar de forma exclusiva en la profase 1 de la meiosis. Este checkpoint en particular es esencial para que exista una correcta segregación meiótica de los cromosomas y evitar de esta manera la formación de gametos que puedan ser defectivos. De todos estos puntos de control que mencionamos, el más estudiado es el que actúa deteniendo el ciclo celular en la fase G1S, o sea, deteniendo el ciclo, perdón, en G1 y evitando que ese daño o esos cambios que se han producido en el ADN sean replicados durante la fase S, ¿tá? Y esta detención, este checkpoint, está muy vinculado con el gen supresor de tumores P53. El gen supresor de tumores P53 lo que hace es codifica para la expresión de una fosfoproteína que tiene un peso de 53 kilodalton y de ahí su nombre, que lo que hace es ayudar a mantener a la célula en su estado de no malignidad. Digamos que los genes supresores de tumores lo que hacen es su acción disminuye la probabilidad de que esas células puedan llegar a transformarse. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen ejerciendo control, ¿sí? Eh, este control lo ejercen sobre el ciclo celular a través de la activación transcripcional de otros genes reguladores, ¿tá? Básicamente, la acción de P53 conduce a la detención del ciclo celular, permitiendo los mecanismos de reparación celulares
eliminar las lesiones en el ADN antes de que ocurra la síntesis de ADN durante la fase S. eh, o bien también P53 está muy involucrado en la inducción de apoptosis para aquellas células que presentan un daño excesivo en el ADN. Además de P53 estar vinculado con la detención del ciclo en la fase G1 y con la inducción de la apoptosis, em, puede tener una modulación de forma directa o indirecta en la reparación del ADN. La gran importancia de este gen en específico radica en que se ha observado que en más del 50% de todos los tipos de cáncer este gen está mutado. Y existe un síndrome que se conoce como síndrome de Li-Fraumeni, que básicamente son individuos que presentan esta mutación y que tienen un mayor riesgo para desarrollar cánceres primarios múltiples. ¿Tá? Este gen es lo que se conoce como un gen ubicuo, o sea que lo vamos a ver en todos los tipos de tejidos y de ahí su relevancia. Em, Bien, una de las características importantes que tiene este gen, como les decía, es que al ser ubicuo, se va a expresar en todos los tipos de tejidos. Y en este esquema que les estoy mostrando acá, observamos la prevalencia de la mutación de este gen para diferentes tipos de cánceres. ¿Tá? Al ser un gen supresor tumoral, para que se pierda la, la actividad de este gen, se necesita que las dos copias estén mutadas, ¿sí? Los supresores tumorales tienen una importancia tan grande en cuanto al control del ciclo celular y en cuanto a su acción para mantener la integridad genómica, que para perder totalmente su función, las dos copias deben de estar mutadas. Bien, este gen P53 está continuamente expresando para lo que es la proteína P53. Y esta proteína, que como decíamos, se expresa continuamente, también continuamente es degradada cuando no existe una señal que indique que se ha detectado daño, ¿sí? O sea que la concentración de la proteína, cuando la célula no está dañada, se mantiene siempre baja, porque continuamente se expresa, pero también continuamente se degrada. La unión de una proteína, que es la proteína MDM2, ¿ah? eh, es lo que marca a la proteína P53 para dirigirla al proteasoma donde va a ser degradada. Así es como que MDM2 es como un captor, ¿sí? Que lo que hace es atrapar a P53 y marcarla para ir a ser degradada. Existen una variedad importante de agentes o de situaciones en las cuales se producen daño en el ADN y donde se inducen elevados niveles de P53. O sea, la respuesta a estos diferentes tipos de agentes termina provocando que aumente la concentración de la proteína P53. Factores como pueden ser la anoxia, como, bueno, los ya reiterados tipos de daños en el ADN, pero también desbalances de señales que conducen a la estabilización de la proteína, eh, lo que terminan provocando es que esta proteína aumente su concentración en el medio para actuar como un factor
factor de transcripción, ¿sí?, que estimula la expresión del gen P21. ¿Tá? Al estimular la expresión del GP21, comienza a aumentar en el medio la concentración de la proteína P21. ¿Sí? El gen P21 expresa una proteína que también tiene su mismo nombre, y con esto se provoca la detención del ciclo celular en la fase G1S. ¿Ah? O sea, es la acción de P53 lo que estimula la expresión del gen P21, y es esta última proteína P21 la que propiamente provoca la detención del ciclo celular. ¿Tá? ¿Cómo es que lo provoca, digamos así? Hay que recordar que la progresión del ciclo celular, o sea, el pasar de una fase a otra, depende de unos complejos que son conocidos como los complejos ciclina CDK. ¿Sí? Son complejos formados por dos tipos de proteínas, las proteínas ciclinas y las proteínas CDK. Estas proteínas CDK son dependientes de las ciclinas, o sea, su acción, la acción de las CDK, va a estar supeditada, digamos así, a la unión con una ciclina. ¿Tá? O sea, la activación de estas proteínas va a necesitar de la unión a una ciclina. Entonces, como decíamos, para detener el ciclo celular en la fase G1, para evitar que entre en la fase S la proteína activada, P53, va a estimular la expresión del gen P21 y su producto, o sea, la proteína P21, es la encargada de evitar que se formen los complejos ciclina CDK que están vinculados con la progresión del ciclo hacia la fase S. O sea, resumiendo, la proteína P21 evita que se formen estos complejos. Al no formarse estos complejos, ¿tá?, lo que ocurre es que de esta manera se impide que la proteína RB, RB viene del nombre de retinoblastoma, al no formarse estos complejos, ciclina CDK, eh, la proteína RB no libera al factor de transcripción E2F. Si este factor de transcripción E2F no se libera, ¿tá?, eso hace que el ciclo se detenga. ¿Por qué? Porque este factor de transcripción es vital para poder estimular la expresión de todos los productos necesarios para que se dé el pasaje de fase en el ciclo. Entonces repetimos, se detecta el daño, ¿sí? Esa detección de daño produce una cadena de señales que terminan provocando que P53 se active. P53 va a actuar entonces estimulando la expresión del gen P21, la concentración de la proteína P21 va a aumentar en el medio y va a terminar provocando que los complejos ciclinas CDK no se formen, y al no formarse, la proteína RB no libera al factor de transcripción E2F. Si este factor de transcripción no se libera, ¿tá?, lo que está ocurriendo es que no tenemos quien estimule la expresión de todos los productos necesarios para que se dé el pasaje hacia la siguiente fase. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto que estamos expuestos a diferentes tipos de agentes, que estos agentes pueden producir diferentes tipos de daños, pero que tenemos la capacidad de responder a este tipo de daños. Ahora, en esa respuesta, hemos llegado a la situación de detener el ciclo celular
Y ahora lo que tiene que ocurrir es el procesamiento de ese daño. Ahora nos vamos a ocupar de ver cómo podemos procesar, cómo podemos reparar esas lesiones. ¿Tá? Entonces, estas lesiones pueden repararse con cierta probabilidad, pero esa probabilidad va a depender de diferentes factores. Esos factores son de tipo genéticos, metabólicos y también ambientales. ¿Ah? Los procesos de reparación del ADN lo que hacen es reconocer, remover y reparar errores en la molécula, em, constituyendo, digamos así, los principales mecanismos que garantizan la estabilidad genómica y consecuentemente con esto garantizan la propia sobrevida de la célula, ¿no? La supervivencia de la célula. En estos mecanismos de reparación se involucran sistemas enzimáticos que nosotros los podemos observar presentes desde los virus hasta los mamíferos. Incluso las células tumorales em, eh, contienen estos tipos de mecanismos de reparación. Y el hecho de que se encuentren en toda la escala evolutiva nos habla de la gran importancia que tienen estos mecanismos, vinculándolos con la estabilidad genómica, pero también con ciertos procesos de mutagénesis que son los que han creado la biodiversidad, ¿no? Em, También con procesos vinculados que tienen que ver con el envejecimiento. Existen, vamos a, a ver que existen ciertos mecanismos que son de reparación, pero que son propensos a error, o sea, que tienen cierta probabilidad de acumular errores, pero también esto puede estar vinculado con la transformación celular y con la muerte celular.